Hola estimados y estimadas estudiantes, mi nombre es José Torres, soy profesor de matemática del Colegio Alemán de Santiago y les doy la bienvenida a mi canal de YouTube Profe Troles Maravilloso. En este caso estamos resolviendo la prueba de transición, lo que tiene que ver con el modelo de prueba de matemática 2021. Y para eso los invito a los siguientes minutos a aprender, ¿cierto? En donde vamos a explicar los ejercicios del 14 hasta el 16, con paso a paso, ¿cierto? Y con algunos tipos de conocimientos previos que se van a mencionar. Y también voy a mencionar de alguna forma errores comunes que ustedes cometen muchas veces en las preguntas. Así que partamos con el número 14. En este ejercicio 14 tenemos ya algo que tiene que ver, aunque sea un poquito con geometría, ¿cierto? Pero es mucho más, en este caso, mucho más potente, está presente el tema del álgebra. Específicamente, vamos a trabajar mucho con el cuadrado de binomio. Hay que conocer cómo se trabaja con su fórmula, completando un cuadrado de binomio. Y además también manejar un poco de álgebra elemental, como términos semejantes, ¿cierto? Cosas así. Y el área de un rectángulo, o sea, saber cómo se calcula de alguna forma el área de un rectángulo. Eso es como lo que se pide. Y lo demás es justamente algo que se adquiere con la experiencia, ¿sí? Entonces tenemos el siguiente enunciado. Tenemos un rectángulo de medidas A y B. Entonces vamos a colocar acá que esta parte mide A, ¿ya? Y toda esta parte va a medir B, ¿sí? Y me dicen que el área es 48 centímetros cuadrados, o sea que su área, su superficie, equivale a 48 centímetros cuadrados. Ya, perfecto. Pero recuerden que el área, aquí hay que recordar, de que el área de un rectángulo siempre se calcula, ¿cierto? Como el largo por el ancho, o sea, A por B. Y eso es justamente 48 centímetros cuadrados. ¿Ya? Eso es que hay que recordarlo siempre. El área de un rectángulo siempre es largo por ancho. Y además me dan este dato que es sumamente importante. Me dicen que si yo elevo al cuadrado el ancho y le sumo el cuadrado del largo, eso me da siempre 100 centímetros cuadrados. Por lo tanto, voy a anotar este dato acá. Voy a anotarlo. Tengo que a cuadrado más b cuadrado es igual a 100, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Me están preguntando por el resultado de a más b. Ya. Entonces, aquí lo que deben hacer ustedes es justamente trabajar con la experiencia que ustedes deberían tener, que es que yo voy a sumarle a ambos lados de esta igualdad, ¿cierto? Le voy a sumar el doble de AB. ¿Para qué? Para, para justamente en el lado izquierdo que se me produzca esto, miren. A cuadrado más el doble de AB, ya les va sonando algo, ¿cierto? Que sería justamente la fórmula del cuadrado de binomio. Y acá sería 100 más 2AB, porque si sumo algo, si sumo algo en una igualdad, tengo que sumarlo a ambos lados de la igualdad para que se mantenga esa igualdad. Recuerden de que justamente x más y al cuadrado, que es un cuadrado de binomio, ¿cierto? Tiene como fórmula el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y cuando acá abajo es menos, ¿cierto? Si fuese menos, acá sería menos, ¿ya? Esa es la idea. Por lo tanto, ¿por qué hago esto? Porque fíjense que este valor que está acá, que lo voy a encerrar en negrito, ¿cierto? Este valor lo conozco. Es justamente el resultado de esto. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Que es 48. Entonces, y fíjense que esta parte que está acá, que la voy a sombrear en verde, es un cuadrado de binomio que voy a factorizarlo. Entonces, al momento de factorizarlo, me queda como A más B, todo eso al cuadrado es igual a 100 más el doble de 48. ¿Sí? Entonces A más B al cuadrado es igual a 100 más 96. Y esto es igual a 100, ¿cierto? 96. O sea que A más B al cuadrado es igual a 196. Y lo que hago ahora es justamente, como necesito saber el valor de A más B, aplico la raíz cuadrada acá. Aplico la raíz cuadrada y tengo que A más B porque la raíz cuadrada se va con el cuadrado. Y me queda que justamente esto es
14, porque 14 al cuadrado me da 196, es un cuadrado perfecto. Por lo tanto, estamos en presencia de marcar la alternativa, en este caso C, ¿cierto?, de Cristo, de cuarentena. Vamos con el siguiente. Tenemos ahora el número 15, que también tiene que ver con varias cosas de álgebra. En este caso coloqué que los conocimientos previos son, por ejemplo, en álgebra, lenguaje algebraico, porque tengo un problema de planteo, tengo que de alguna forma transformar esta lectura a una ecuación, despejar una variable. Siempre en una ecuación, cuando yo transformo una ecuación en un problema del planteo, debo saber despejar la variable porque debo despejar mi x. Y también involucra números racionales, ¿ya? Porque tenemos fracciones, si se dan cuenta, y tenemos varias cosas con un tema de racionales, ¿ya? Ahora, ojo, que cuando yo digo de conocimientos previos, algunos podrían decir muchos más conocimientos previos, pero es los que yo considero que son como los principales para poder resolver este ejercicio de buena forma. Ahora, tenemos en este caso, me dice que las 3/4 partes de la longitud de una carretera, entonces fíjense, lo voy a hacer de esta forma, miren. Tengo el porte de la longitud de una carretera, ¿ya? Y a esta longitud de esta carretera le vamos a colocar una medida, la típica, le vamos a colocar una medida X. Eso es lo que mide la longitud de la carretera. Y me dice que las 3/4 partes de la longitud de una carretera están pavimentadas. Entonces yo, este todo que es X, lo voy a dividir en 4 partes. Ahí, se supone que son 4 partes congruentes, ¿ya? Guardando las proporciones. Me dice que, entonces, las 3/4 partes, o sea que esta parte que yo voy a sombrear, que sería más o menos como esto que está acá, ¿cierto? 3/4 partes, o sea, 3 partes de 4. Toda esa parte me dice que están, ¿cómo se llama esto? Pavimentadas. Pavimentadas. Ya. Si aún faltan por pavimentar P menos 10 kilómetros, entonces esta parte que está acá es justamente la parte que no está pavimentada. Entonces esto corresponde a P menos 10 kilómetros, ¿ya? ¿Cuál es la longitud total de la carretera en función de P? ¿Qué significa en función de P? De que yo, la longitud que obtenga, esté involucrada la variable P, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que esto que está acá, además de ser P menos 10, también ¿a qué fracción equivale del total X? Muy bien, equivale a la 4ª parte o 1/4 de X, si se dan cuenta. Porque claro, porque esto que estaba acá era 3/4, y 3/4, ¿cuánto le falta para llegar a un entero? ¿A 4/4? 1/4. Por lo tanto, yo puedo hacer acá justamente una igualdad, porque tengo que 1/4 de X equivale a P menos 10. Pero recuerden que, de alguna forma, para yo poder despejar acá el X, tengo que 1/4 debo sacarlo, ¿cierto? Y me está estorbando. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá es justamente multiplicar todo por 4. ¿Por qué por 4? Porque el 4 es el inverso multiplicativo o recíproco del 1/4. Entonces me queda 1/4 por 4, 1. 1 por x, maravilloso, se me fue todo ahí. Y acá me queda 4p, distribuyo, menos 40. Y me queda el resultado final, que justamente, fíjense que tengo, ¿qué cosa? Para que se comprenda bien esto. Tengo la longitud, que es x, la longitud de toda la carretera, ¿cierto? ¿Ya? Y la tengo en función de p, porque está involucrado el p acá. Entonces, en este caso, sería la alternativa, sería 4p menos 40, 4p menos 40. Sería la alternativa B de Watson Byron, ¿sí? Entonces ahora vamos con la pregunta 16. En la 16 tenemos ahora también algo que involucra álgebra. Ya coloqué que los conocimientos previos acá son álgebra elemental, ya saber cosas con cosas literales, como sumar, ¿cierto? Restar, multiplicar, dividir. En este caso principalmente es suma y resta de expresiones algebraicas para una ecuación. Números racionales también, sí, también números racionales que debo manejarlo.
y una ecuación de primer grado con una incógnita. O sea, yo lo que debo hacer en este ejercicio es este problema. Recuerden que, ojo, que la prueba de transición están diciendo mucho de hace tiempo de que justamente se va a centrar mucho en problemas de planteo, como estos ejercicios. Entonces hay que tener mucha comprensión lectora. Entonces me dice, y hay que plantear una ecuación de primer grado. Para las alianzas de un colegio, un grupo de estudiantes confeccionará una bandera de forma rectangular, como la que está acá. Entonces tiene 3 franjas, amarillo, verde, azul. Y fíjense que de alguna forma la longitud del largo de esta bandera ya me la están dando. Me dice que es 85 centímetros. El grupo quiere que la medida del ancho de la franja de color amarillo sea el doble de la medida del ancho de la franja azul. Ya, entonces voy a empezar a traducir esto. Yo tengo que la franja de color amarillo, entonces voy a colocarle así, AM, amarillo, me dice que sea el doble, o sea, sea el doble 2 por la franja de color, en este caso, azul. Entonces vamos a colocarle AZ, ¿ya? Y luego me dice que la medida del ancho de la franja de color verde, ¿ya? La verde, me dice que sea 15 centímetros menor, más chico, que el ancho de la franja azul. O sea que yo tome la franja azul, justamente, y le quite 15. Eso es lo que estoy haciendo, traduciendo lo que me están diciendo acá. Entonces me preguntan, ¿cuál debe ser la medida del ancho de la franja amarilla? ¿Cuál debe ser la medida del ancho de la franja amarilla? Ya, perfecto. Entonces, fíjense una cosa acá. El color amarillo me dice que está en función del azul. Y el color verde está en función del azul. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Fíjense que yo tengo que la suma de los anchos de los 3 colores, o sea, es decir, si yo sumo acá la parte amarilla más la parte, en este caso, verde, y le agrego la parte azul, ¿cierto? Debería darme ¿cuánto? Muy bien, 85 centímetros. ¿Sí? Vamos a quitarle el centímetros porque eso después lo colocamos al final. Pero fíjense que el amarillo lo puedo reemplazar por esto, ¿o no? Perfecto, hacemos una sustitución ahí. Entonces colocamos el doble de azul más. Ahora, el verde, que está acá, ¿cierto? Lo voy a sustituir por esta parte, porque son completamente semejantes. Por lo tanto, coloco que sería azul menos 15. Y luego le voy a sumar la parte azul, ya que corresponde a esa que está ahí, porque está todo en azul. Ahora, ¿qué es lo que hice con esto? Transformé toda esta ecuación, que era con 3 variables, 3 incógnitas, la transformé todo a una ecuación de primer grado con una incógnita. Entonces, el azul es mi incógnita. Entonces tenemos acá que si yo junto términos semejantes, ahí, ¿cierto? Y también con esta que está acá, me da 4 veces azul es igual a, y si yo aquí sumo 15, me queda que esto es 100, y tenemos que justamente el azul va a ser la división de 100 con 4, que es 25. ¿Se dan cuenta? Pero ojo, no me están preguntando por la franja azul, me están preguntando por el ancho de la franja amarilla. Entonces, esto implica, ¿cierto?, que la franja amarilla, que la tenemos acá, ¿cierto?, la franja amarilla, es el doble del azul. Y como la azul mide 25, la franja amarilla mide 50, y ahí coloco centímetros, ¿cierto? Y tengo que la respuesta correcta es justamente la A de Ayuwoki. ¿Sí? Entonces, este sería este video. Ojalá que les haya gustado. Traté de explicar los ejercicios lo más ameno posible, lo más amigable, con calidad, sí, por supuesto, y con exigencia matemática, que eso es lo importante. Así que nos vemos en el próximo. Suscríbanse a mi canal, ¿ya? Y compartan el video con todos los que están a punto de justamente dar esta prueba de transición, que sé que de alguna forma los tiene bastante estresados. Así que esto es de gran ayuda y de forma gratuita. Que estén muy bien. Un abrazo gigante. Chao, chao.